Enviando desde Fundarse. Gracias, Lucía. A continuación, tengo el agrado de presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Él es Alejandro Bonilla. Alejandro tiene más de 18 años en experiencia en el diseño, implementación y evaluación de planes de procuración de fondos, comunicación, mercadeo y emprendimiento social para organismos no gubernamentales, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Se desempeñó como director de desarrollo de Children International en Estados Unidos y gerente de desarrollo en Children International en México. Cuenta con una vasta experiencia en la implementación exitosa de estrategias de captación de fondos con apoyo de empresas, gobiernos, organismos de cooperación internacional e individuos. Tiene una maestría en Dirección de Empresas de Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra de España y una licenciatura en Comunicación y Periodismo por la Universidad Centroamericana de El Salvador. Además, cuenta con diferentes certificaciones en captación de recursos, como Non-Profit Management Certificate de The School of Fundraising de Indiana University en Estados Unidos. Como ven, pues Alejandro tiene una amplia experiencia en el tema y esperamos pues poder nosotros absorber todo este conocimiento que él nos va a estar brindando durante el desarrollo de este taller. Y pues en este momento le damos la palabra a Alejandro y bienvenidos. Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias a Fundarse por darnos la oportunidad de que Next Fundraising siga siendo un aliado estratégico para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en Honduras y en Centroamérica. Pues bueno, vamos a iniciar un poquito presentándome también de dónde venimos, ¿no? Nosotros vamos a estar dando una serie de talleres de fortalecimiento institucional en diferentes temáticas. Y digamos que vamos a arrancar con ese taller corto de diseño de propuestas exitosas. Pero bueno, somos un equipo de expertos, ¿no? De Next Fundraising, una firma consultora que vamos a estar apoyando a Fundarse en estas temáticas, ¿no? Y somos expertos pues en temas de comunicación, recaudación de fondos, planeación estratégica, mercadeo y emprendimiento social. Y tenemos presencia en varios países de la región. Hemos trabajado con organizaciones nacionales e internacionales de varios países, tanto en oficinas regionales para América Latina como oficinas de país, ¿no? Oficinas nacionales en diferentes países de la región y pues esto nos da una, digamos, una variedad de experiencias de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil en América Latina, ¿no? Next Fundraising inició en México, pero luego nos pasamos a trabajar en diferentes países de la región y ya tenemos prácticamente 4 años trabajando con Next Fundraising en Honduras, ¿no? Pues bueno, ya me presentaron, así que un gusto estar aquí con ustedes. Y pues lo que nos vamos a enfocar en estas 2 sesiones de un taller muy corto, pero bastante, digamos, intenso en contenido, ¿no? Sobre todo muy metodológico para el diseño de propuestas exitosas. Vamos a iniciar el día de hoy, el 4 de julio. Tenemos esta sesión de 9 a 11, ¿no? Durante estas 2 horas, pues vamos a ver los elementos claves para diseñar una propuesta que sea exitosa bajo la metodología del marco lógico. Sin embargo, yo voy a hablar un poquito también de la teoría del cambio, porque digamos que son 2 metodologías que se conectan y que algunos de los donantes piden que en sus proyectos exista una teoría del cambio. En la sesión del próximo martes 18 de julio, es decir, en 2 semanas, vamos a volver con la sesión 2, igual de 9 a 11 de la mañana, y vamos a ver el tema de redacción de la meta, los objetivos y las estrategias de un proyecto bajo la estructura de marco lógico, ¿no? Que digamos, eso es el esqueleto o el corazón clave del proyecto que un donante va a entender y lo va a leer. Y si le queda claro la meta, los objetivos y las estrategias, posiblemente siga leyendo el proyecto y les invita a ustedes ya sea a presentar una propuesta o se apruebe la propuesta del donante, ¿no? Pues bueno, eso es a grandes rasgos, digamos, la dinámica de ese taller muy corto. Y yo antes de iniciar, sí me gustaría conocerlos un poquito más. Vemos que están poniendo sus nombres aquí en el chat. Y solamente pedirles, por favor, si nos podemos presentar a las personas que se van incorporando, que nos digan su nombre, qué puesto tienen y de qué organización vienen. Solamente su nombre, puesto y de qué organización vienen para irlos conociendo y también para que todos nos conozcamos. Así que bueno, voy a empezar aquí con, igual incluyendo a las personas de Fundarse que nos están apoyando con todo este taller. E inicio con Jocelyn Galvez.
Adelante, Jocelyn. Si puedes abrir tu cámara y decirnos tu nombre, qué puesto tienes y de qué organización vienes. ¿No está Jocelyn por ahí? Si no, pues pasamos con Angie, que Angie pues ya nos presentó, ¿no? Buenos días, mucho gusto a todos. Mi nombre es Angie Peña, directora de Desarrollo Empresarial en Fundarse. Vamos a la orden. Muchas gracias, Angie. Gracias por todo tu apoyo. Nos acompaña también Gabriela Irula de Fundarse. Adelante, Gabriela. Buenos días a todos, mi nombre es Gabriela, soy oficial de relacionamiento. Bienvenidos a todos. Gracias, Gabriela, de nuevo por acompañarnos. También está con nosotros Ivana Rivera. Adelante, Ivana. Hola, buenos días. Yo estoy como parte de NEX apoyando por cualquier circunstancia que pueda suceder, pero un gusto para todos. Gracias, Ivana, por acompañarnos y apoyar en este taller. Tenemos también a Tatiana Fajardo de Fundarse. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Tatiana Fajardo, soy de Servicios a Membresías de Fundarse. Estamos a la orden. Gracias, Tatiana. Mucho gusto. Muchas gracias. También nos acompaña Jenny Peña. Adelante, Jenny. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Jenny Peña. Trabajo en Fisherman to Fish como gestora administrativa y financiera. Gracias, Jenny, por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Gracias. Está con nosotros también Ana Gabriela Vanegas de Fundesur. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Gabriela Vanegas. Trabajo como coordinadora de las áreas de salud y ambiente de Fundesur en Choluteca. Un gusto. Muchas gracias, Ana Gabriela, por acompañarnos. Mucho gusto. También está con nosotros Carla López. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carla López, soy la coordinadora de alianzas corporativas y eventos en aldeas infantiles en Honduras. Estupendo. Gracias por Gracias. acompañarnos, Carla, desde Aldeas Infantiles. También tenemos con nosotros a Claudia Lemos. Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Lemus, soy la especialista de género e inclusión social en el proyecto de la Alianza para el Café de la Fundación Conducafé. Gracias, Claudia, que nos acompañas desde Conducafé. Bienvenida. Y también tenemos aquí con nosotros a Delia Fuentes. Delia, ¿nos escuchas? Buen día, mi nombre Buenos es días. Delia Fuentes y soy contadora financiera de la Asociación Alcance. Bienvenida, Delia. Qué bueno que nos acompañas con la Asociación Alcance. Y también tenemos a Dinora del Rosario. Buenos días, Buenos mi días. nombre es Nora Osorio y trabajo para Fundesur en las áreas de educación y autogestión. Bienvenida. Qué bueno que nos acompañas, Dinora, desde Fundesur también. Y tenemos a Eileen Maldonado de Fundarse. Buenos días, mucho gusto. Bienvenidos a todos y todas. Soy Eileen Maldonado, coordinadora de RCE para la zona centro-sur de Fundarse. Gracias. Bienvenida, Delia. Qué bueno que nos acompañas también desde Fundarse. También tenemos con nosotros a Emilio Rueda. Adelante, Emilio. Hola, mucho gusto a todos. Emilio Rueda, también de Fundesur, encargado de los proyectos. Bienvenido, Emilio. Bueno, ya vemos que hay 3 personas de Fundesur acompañándonos. Qué bueno. Nos da mucho gusto. Y también tenemos con nosotros a Gladys Álvarez, también de Alcance. No sé si está por ahí Gladys. Hola, buen día. Buenos Sí, días, Gladys. ¿qué tal? Mi nombre es Gladys Álvarez, yo soy directora de la Asociación Alcance y pues es un placer estar en este taller. Gracias. Realmente para nuestra ONG va a servir de mucho. Gracias, Gladys. Qué bueno que desde la Dirección Ejecutiva de Alcance también nos acompañan. Bienvenida, muchas gracias. Y tenemos también a Gladys Gracias a usted. Ramírez. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Gladys Ramírez. Hola, buenos días a todos, mucho gusto. Soy Gladys Ramírez, soy la gerente de Fundación Dionsa.
Bienvenida Gladys desde Fundación Diunsa. Gracias. También nos acompaña Iris Umaña. Adelante, Iris. Buen día, mi nombre es Iris Umaña, asistente de vicepresidencia de Fundación Diunsa. Bienvenida. Qué bueno que nos acompañas también de la Fundación Diunsa. Bienvenida. Y también tenemos con nosotros a Ivette Martínez de World Vision. Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por esta oportunidad. Ivette Martínez de World Vision Honduras, especialista en gestión de fondos corporativos. Excelente, Ivette. Qué bueno que nos acompañas. Bienvenida. También tenemos con nosotros a Jennifer Pacheco de Fundación Diunsa también. Hola, buen día a todos y todas. Yo soy Jennifer Pacheco, coordinadora de proyectos de Fundación Diunsa. Bienvenida, Jennifer. Gracias. Gracias por acompañarnos también desde Fundación Diunsa y nos acompaña de Fundazúcar José Varela. Buenos días, José Varela de Funazúcar, coordinador nacional de proyectos y donaciones. Muy contento y con muchas expectativas para el taller. Un saludo a todos. Bienvenido, José. Qué bueno que nos acompañes. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Jocelyn Fabiola González. Adelante, Jocelyn. Estás en mute, creo. Buenos días a todos. Mi nombre es Jocelyn Buenos días. González, de Fundación Alcance y facilitadora técnica. Les agradecemos por brindarnos este programa, este taller. Bienvenida, Jocelyn. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Josué Medina, de Diunsa. Hola, muy buenos días. Bueno, como lo dice compañero Edman Josué Medina, asistente de proyecto de Fundación Diunsa. Mucho gusto. Bienvenido, Josué. Qué bueno que nos acompañas. Y tenemos también con nosotros a Jocelyn Fabiola. Creo que ya pasamos con Jocelyn Fabiola. Venimos con Karina López, también de Alcance. Buenos días, mi nombre es Karina López, de Asociación Alcance, encargada de comunicaciones, y un gusto estar aquí presente. Gracias, Jocelyn. Bienvenida. Tenemos con nosotros también a Karina López, de Alcance. Pero no, perdón. Ahorita me presenté. Ahorita no, pero disculpa. A Carol Bustillo, perdón. Está Carol Hola, Bustillo. muy buenos días. Soy Carol Bustillo, secretaria de la Fundación Esclerosis Múltiple Amor FEMA. Bienvenida, Carol. Qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Carol Euraque. Adelante, Carol. Hola, buenos días. Yo soy Carol Euraque de Fundación Terra. Bienvenida, Carol. Qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias. Nos acompaña también Lidia Esther López Galindo. Buenas, Por ahí, Lidia. Hola. ¿cómo están? Un placer. Alejandro, ¿cómo están? Muy bien. Gracias a todos. Buenos días. Mi nombre es Lidia López. Soy coordinadora de proyectos de Fundación Fe y Alegría en el Progreso. Bienvenida desde Fe y Alegría. Qué bueno que nos acompañas. Gracias. También tenemos con nosotros a Luis Casco. Buenos días a todos, soy Luis Casco, encargado de proyectos de parte de la Fundación Zamora Terán, y muchas gracias por tenerme aquí presente. Bienvenido, Luis. Qué bueno que nos acompañas desde la Fundación Zamora Terán. Y tenemos con nosotros también a María Rosibel Salgado. Muy buenos días, mi nombre es Rosibel Salgado y soy de la Fundación de Esclerosis Múltiple Amor, FEMA. Bienvenida, María Rosibel. Qué bueno que nos acompañas también de la misma Fundación de Esclerosis Múltiple FEMA. Excelente. También tenemos a Mariel Rivera Mejía. Muy buenos días, Mariel Rivera, directora ejecutiva Fundación Terra. Muchísimas gracias por el apoyo. Bienvenida, qué bueno que nos acompañas desde la Fundación Terra. Muchísimas gracias. Tenemos a Maite Portillo también con nosotros. Maite se disculpa, Alejandro, porque dice que no tiene habilitado su micrófono. Ah, ok, no hay problema, pero qué bueno que nos escucha. Excelente. Y tenemos con nosotros también a Miriam Sierra de World Vision. Mucho gusto, buenos días, especialista de relaciones corporativas. Gracias. Excelente, qué bueno que nos acompañas, Miriam. También tenemos con nosotros también de World Vision a Nicole Mesa.
Buen día a todos. Nicole Mesa, apoyando a World Vision. Excelente, gracias Nicole. Y nos acompaña también Reina Patricia López. Muy buenos días, Patricia López, directora ejecutiva de United Way Honduras. Gracias por la invitación. Excelente, también de United Way tenemos a alguien. Pues tenemos personas de muchas organizaciones. No sé si me faltó alguien más que se me pasó mencionar. Buenos días. Buenos días, Carol. Yo soy Suyapa de Lupi, de la Fundación de Esclerosis Múltiple Amor FEMA Honduras. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta en este importante taller. Gracias, Carol. Qué bueno que nos acompañas. Suyapa. Suyapa, perdón. Es que tu nombre dice Carol. Sí, Suyapa. Muchas gracias, Suyapa. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que se me haya pasado? Yo creo que soy la última. Buenos Marta. días. Sí. Sí, mi nombre es Marta Lidia Cano, soy de la Fundación Amigos de Bernabé. Bienvenida, Marta. Qué bueno que nos acompañas desde la Fundación Amigos de Bernabé. Bienvenidos. Pues bueno, ya nos presentamos y nos vamos a ir conociendo un poquito más en este taller. Yo solamente les quiero comentar que se sientan libres en abrir su micrófono, levantar la manita del chat, poner un comentario del chat conforme vayamos avanzando en las sesiones del día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, paso ya a presentar. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí se está viendo? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver los elementos claves de una propuesta. Sí, se Esta mira. sesión de hoy va a ser bastante técnica, muy metodológica, así que sí les pido por favor que pongan muchísima atención, que no estemos revisando nuestros teléfonos ni viendo otras actividades, pues para que quede muy claro, porque sí son temas muy técnicos que necesitamos poner bastante atención. Sin embargo, vamos a hacer algunos ejercicios si nos queda tiempo, aunque la sesión del próximo 18 de julio, la segunda sesión, va a ser totalmente de ejercicios. Va a ser de que ustedes empiecen a redactar esos elementos claves de una propuesta. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver dos estructuras claves que se relacionan con una propuesta para que tenga mayor solidez a nivel técnico al momento de presentarla con un donante, que es el marco lógico y la teoría del cambio. Que en muchos casos estas dos metodologías se relacionan o se conectan entre sí y la mayoría de propuestas, digamos que tienen un mix o una combinación de ambas estructuras metodológicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del marco lógico, digamos que tiene estos 12 elementos claves, ¿no? El marco lógico tiene un árbol de problemas, una línea base, y tiene metas, objetivos generales y específicos, estrategias, actividades, indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, y sus herramientas de monitoreo y evaluación, así como estrategias para mitigar riesgos, quiénes son los responsables del proyecto y el presupuesto del proyecto. Digamos que son los elementos claves de un marco lógico. Digamos que en este caso, el famoso árbol de problemas, ¿no? Me ayuda a mí, cuando inicio a estructurar un proyecto en marco lógico, ¿no? Digamos que el árbol de problemas es una pieza clave al inicio del diseño de un proyecto, porque me ayuda a identificar actores claves involucrados en la problemática que yo estoy interviniendo en el proyecto. Y puedo hacer de alguna manera un análisis sistémico de esos actores claves, ¿no? Que están interviniendo en el proyecto, basado en evidencias. Cuando nos referimos basado en evidencias, es que también tenemos datos estadísticos oficiales que de alguna manera justifican el por qué yo estoy interviniendo una problemática. Después de tener este árbol de problemas, de identificar quiénes son los actores claves del gobierno, de la cooperación internacional, de la empresa privada, de las mismas organizaciones de la sociedad civil, de las iglesias que de alguna manera intervienen en mi proyecto, yo paso a formular el proyecto, ¿no? Y ya formulo pues las metas, los objetivos, las estrategias, las actividades, los indicadores, defino las herramientas de monitoreo y evaluación, las estrategias de mitigación de riesgo, el presupuesto y los responsables. Digamos que el árbol de problemas es clave antes de formular un proyecto, ¿no? Posiblemente un donante les va a preguntar si ustedes han hecho un árbol de problemas antes de formular el proyecto. Lo más seguro es que sí lo han hecho, ¿no? Y al final, pues el marco lógico tiene otro elemento clave que es evaluar el proyecto para obtener resultados anuales, digamos, y también resultados de impacto que se consiguen después de 2 o 3 años de implementar un proyecto, ¿no? Entonces, digamos que estas son como las tres
elementos claves del marco lógico, ¿no? Tenemos un árbol de problemas para identificar actores claves, formulo el proyecto y luego evalúo el proyecto, ¿no? La estructura clásica del marco lógico que la mayoría de donantes pues leen un proyecto con esta estructura, ¿no? Ahora bien, la teoría del cambio, aquí puse de color rojo los elementos claves de la teoría del cambio que enriquecen la estructura metodológica de un proyecto y que hoy en día los donantes internacionales, en muchos de los casos, están pidiendo que ustedes demuestren su teoría del cambio, ¿no? Entonces, la teoría del cambio tiene elementos que lo vamos a ir viendo con más detalle, como el supuesto, ¿no? ¿Cuál es el supuesto que yo quiero comprobar a través de mi propia teoría del cambio? También hago un análisis sistémico de actores claves, también basado en evidencias, que es muy parecido al árbol de problemas, ¿no? Y genero una línea base que me permite identificar, ¿no? El número de participantes con los cuales yo inicio mi proyecto. Luego tengo de color negro todos los elementos que son los mismos del marco lógico, pero al final yo agrego el punto 14, cuando evalúo el proyecto, agrego la sistematización de experiencias y aprendizajes, que también se conoce como la sistematización de lecciones aprendidas, ¿no? Y también integro esa sistematización al final del año, me permite justificar la integración de nuevos componentes o estrategias a un proyecto, ¿no? Todo esto lo vamos a ver con detalle durante esta sesión de esta mañana, ¿no? Sin embargo, yo quería hacer un poquito la diferencia y sobre todo tener esta apertura de que hoy en día los donantes piden un mix entre marco lógico y teoría del cambio. Digamos que la teoría del cambio es un poco más sofisticada, sin embargo se estructura fácilmente con el marco lógico. Veamos un ejemplo de teoría del cambio para que nos vaya quedando más claro este tema, ¿no? Yo tengo un supuesto y ese supuesto se relaciona con la experiencia de años que yo tengo implementando un proyecto en campo, ¿no? Aquí es un ejemplo de un proyecto en salud sexual reproductiva. Y mi supuesto dice así, ¿no? Si las mujeres no quedan embarazadas en la adolescencia, tienen mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional, ¿no? Ese supuesto lo arroja toda mi experiencia programática porque ya tengo un par de años implementando un programa en salud sexual reproductiva, ¿no? Entonces yo hago un análisis sistémico de actores claves que intervienen en el tema de embarazos en adolescentes, ¿no? Posiblemente esté dentro de ese análisis entre el Ministerio de Salud, entren posiblemente las universidades, algunas ONGs que también están tocando la temática, ¿no? Algunas empresas que también quieren aportar sobre este tema, entre otros actores claves, ¿no? Este análisis sistémico basado en evidencias o basado en datos estadísticos de instituciones confiables, me permite después generar la teoría, mi teoría del cambio, ¿no? Y mi teoría del cambio, después de hacer este análisis de actores claves, dice así: si educamos a las y los jóvenes en salud sexual reproductiva, perspectiva de género, nuevas masculinidades y habilidades para la vida, prevenimos los embarazos en adolescentes, la deserción y repetición escolar, asimismo facilitamos la formación profesional y la inserción laboral de las mujeres, ¿no? Entonces, mi teoría del cambio dice de que si yo educo a las mujeres sobre salud sexual reproductiva, perspectiva de género, nuevas masculinidades y habilidades para la vida, tanto adolescentes, hombres como mujeres, perdón, pues yo voy a prevenir los embarazos en adolescentes, ¿no? Esa es la teoría del cambio que yo al final del año quiero comprobar cuando hago mi evaluación anual del proyecto, ¿no? Y tengo un tercer elemento propio de la teoría del cambio, que es la evaluación, donde yo sistematizo experiencias y aprendizajes, tanto experiencias positivos como negativos del proyecto. En esa etapa de evaluación y de sistematización de lecciones aprendidas, yo puedo ya comprobar si mi teoría del cambio se cumplió, ¿no? Si esta educación de los jóvenes en salud sexual reproductiva, entre otras temáticas, ayuda a prevenir los embarazos en adolescentes. Esta sistematización de lecciones aprendidas, ¿no? Me ayuda a mí a hacer ajustes en el proyecto, integrar nuevos componentes o estrategias al proyecto, ¿no? Para que el siguiente año el proyecto pues se vaya actualizando y vaya respondiendo a las necesidades de las mismas comunidades. Por ejemplo, yo puedo integrar el siguiente año el tema de género o perspectiva de género, ¿no? Y que esto de alguna manera es un tema de innovación social, por ejemplo, ¿no? Pero entonces al final la sistematización lo que me permite a mí es justificar que el siguiente año
El proyecto va a tener nuevos componentes, nuevas estrategias, pues para que el proyecto tenga mayor calidad y cada año genere mayor impacto en los participantes del proyecto, ¿no? Entonces digamos que estos son como los 3 elementos claves que son propios de una teoría del cambio. Vamos a ver diferencias, digamos, metodológicas entre marco lógico y teoría del cambio. Digamos que las teorías del cambio se elaboran en la etapa de conceptualización, cuando la meta general es planteada. Es decir, que antes de yo tener diseñada una meta del proyecto y obviamente sus objetivos, yo tengo que hacer antes este análisis de teoría del cambio. Tener un supuesto, hacer un análisis sistémico que me genere una teoría del cambio. La teoría del cambio me va a permitir a mí después redactar una meta y unos objetivos específicos muchísimo más realistas, más estratégicos para resolver la problemática que estoy interviniendo, ¿no? Explican el por qué, hay mayor detalle explicando el por qué quiero intervenir esa problemática y queda mucho más claro la meta y los objetivos, ¿no? Son analíticos, es decir, que examinan los supuestos que están implícitos y están basados en evidencias, lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando hago el análisis sistémico para generar mi teoría del cambio, pues yo busco evidencia estadística que me puede dar UNICEF, que me puede dar el PNUD, que me puede dar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y sobre esos datos estadísticos, pues yo puedo de una manera generar cimientos mucho más verídicos de la temática que yo quiero abordar. Pueden ser globales, ¿no? O pueden ser regionales o nacionales, porque cuando hago el análisis sistémico, yo puedo integrar actores claves a nivel nacional, global o regional. En cambio, los modelos lógicos se elaboran después del diseño del proyecto cuando las líneas de trabajo son conocidas. Es decir, el modelo lógico de alguna manera está conectada con la línea base del proyecto y que lo vamos a ir viendo más adelante, pero no necesariamente hace un análisis sistémico de actores claves antes de redactar la meta y los objetivos del proyecto. Digamos que se queda un poco más corto porque no integra, digamos, otros actores claves en la redacción de la meta y los objetivos, ¿no? Abordan el cómo, porque sí se conecta muchísimo con las estrategias, ¿no? Las estrategias de alguna manera es la fortaleza del marco lógico y presentan los componentes de un proyecto en una cadena causal, es decir, que el marco lógico, pues, de alguna manera las actividades responden a las estrategias responden a los objetivos y los objetivos responden a la meta del proyecto. A esto nos referimos como una cadena causal. Y son específicos a un proyecto en sí. El marco lógico, digamos, es menos flexible y es mucho más estático. En cambio, la teoría del cambio me permite hacer ajustes cada año al proyecto, porque la realidad en las comunidades donde operamos los proyectos son cambiantes, son multidimensionales. Por lo tanto, la teoría del cambio me permite a mí generar nuevos componentes al proyecto año con año, para irlo ajustando a esas realidades que son tan cambiantes, ¿no? Muy bien, entonces al final digamos que hay 18 elementos claves que no deberían de faltar en un proyecto y que de alguna manera esos elementos no deberían de faltar en una propuesta, ¿no? Por lo tanto, mientras mejor esté estructurado el proyecto, mejor estructurada va a estar la propuesta, ¿no? Es decir, que la propuesta responda a la estructura de un proyecto. Por lo tanto, el proyecto, si tiene esta metodología, si tiene estos 18 elementos, pues va a ser más fácil que la propuesta sea ganada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un checklist, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos de un proyecto para saber si nuestras propuestas y nuestros proyectos incluyen estos elementos, ¿no? Lo primero que les había comentado, y eso es una repetición, pues es que tenemos que generar un supuesto y una teoría del cambio, ¿no? Y de alguna manera el supuesto me ayuda a explicar las raíces o las causas del problema, presento a los actores claves que se relacionan con la problemática al hacer este análisis sistémico y genero un supuesto, ¿no? Y una teoría del cambio para intervenir la problemática o que está basado en evidencias con datos oficiales, ¿no? Entonces, por eso tenemos este supuesto, ¿no? Que yo lo quiero comprobar con mi teoría del cambio. Pero esa teoría del cambio la voy a generar a través del análisis sistémico que me permite identificar a los actores claves, ¿no? Luego, pues aquí ponemos el supuesto, ¿no? De acuerdo a mi experiencia profesional y técnica, ¿no? Dentro del área de programas, implementando un proyecto posiblemente durante varios años,
yo puedo de alguna manera deducir algunas vías concretas para solucionar o aminorar la problemática que estoy interviniendo. Por eso dentro de mi concepción, dentro de mi experiencia profesional, mi supuesto dice así: si las mujeres no quedan embarazadas, pues en la adolescencia, pues posiblemente van a tener mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional. Pero ese es un supuesto muy mío, muy institucional, muy de mi experiencia programática y posiblemente muy subjetivo. Por lo tanto, yo tengo que hacer un análisis sistémico para comprobar ese supuesto, ¿no? Y ahí es donde genero yo la teoría del cambio, ¿no? Entonces, la teoría del cambio, al hacer el análisis sistémico con actores claves, me ayuda a investigar y asegurar que si las soluciones que estoy presentando tienen bases técnicas y metodológicas sólidas, ¿no? Para ello, hago este análisis sistémico de los actores claves que intervienen de manera positiva, neutral o negativa la problemática que yo estoy interviniendo o analizando. Y me apoyo de evidencias, ¿no? De datos oficiales del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del PNUD, de UNICEF. Posiblemente haga hasta entrevistas con expertos en temas de salud sexual reproductiva. Y en algunos casos hay organizaciones que hasta hacen grupos focales con expertos, con actores claves, como para desglosar, profundizar y analizar más la problemática, ¿no? Y de esta manera, a través de este análisis sistémico, pues ya genero esa teoría del cambio que está en esta flecha color azul, ¿no? Si educamos a las y los jóvenes en salud sexual reproductiva, perspectiva de género, nuevas masculinidades y habilidades para la vida, pues vamos a prevenir los embarazos en adolescentes, la deserción y repetición de grado escolar. Asimismo, facilitamos la formación profesional y la inserción laboral de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, la teoría del cambio, de alguna manera, pues hago un análisis tan amplio de la problemática que luego me va a ayudar muchísimo a que la meta y los objetivos del proyecto sean muchísimo más realistas y más viables. Aquí está el famoso análisis sistémico que hago de actores claves. Digamos, si mi problemática, por ejemplo, es prevenir los embarazos en la adolescencia, pues ¿quiénes son los actores claves que se involucran con ese problema? El sector público, el Ministerio de Salud, Educación y posiblemente el Instituto de la Juventud, ¿no? La sociedad civil, los padres de familia, las amistades de los jóvenes, las iglesias y los centros educativos tienen una influencia directa sobre educación sexual reproductiva o sobre la nula educación sexual reproductiva, ¿no? La cooperación internacional está abordando el tema en salud sexual reproductiva, embarazos en adolescentes, lo aborda UNICEF, lo aborda la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres lo aborda, Unión Europea, USAID, también sabemos que tienen fondos y tienen un enfoque en prevención de embarazos en adolescentes. También los medios de comunicación tienen una influencia increíble sobre el tema de salud sexual reproductiva, que se ve reflejado en redes sociales, en programas de televisión, de radio y en secciones de algunas de prensa escrita o digital o de revistas, ¿no? Digamos que son algunos actores claves, ¿no? Entonces, digamos que alguno de estos actores claves, pues de alguna manera tienen una intervención directa o indirecta en la problemática que yo estoy interviniendo, ¿no? Hay actores que son neutros, ¿no? Que no aportan ni dañan, pero están ahí presentes. Hay actores que son positivos, pero también hay actores que son negativos, que de alguna manera vienen a empeorar la problemática que estamos interviniendo, ¿no? Y luego pusimos aquí, de alguna manera, con más detalle, qué está haciendo cada uno de estos sectores, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, digamos, el Ministerio de Salud y los centros de salud tienen un programa de charlas para jóvenes en salud sexual reproductiva. Sin embargo, por la falta de staff de salud, no se llevan a cabo constantemente y no hay seguimiento a los casos de jóvenes embarazadas, ¿no? ¿Qué hace el Ministerio de Educación sobre el tema de embarazos en adolescentes? Los programas de tercer ciclo y bachillerato tienen integrado el tema de salud sexual reproductiva. Sin embargo, solamente son clases aisladas que no tienen una secuencia de formación y aprendizaje durante los 6 años de formación, digamos, ¿no? La cooperación internacional, pues ahí está UNICEF, ONU Mujeres, OMS, la OPS, asisten técnicamente a los ministerios de salud y educación en sus programas de salud sexual reproductiva. Existe el reto de contar con más staff especializado para que den seguimiento constante a los programas de salud sexual reproductiva en ambas instancias públicas. Al final,
Estas agencias de Naciones Unidas, ¿no? Son entes técnicos que apoyan al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, sobre cómo mejorar, evaluar, sistematizar lecciones aprendidas de los programas en salud sexual reproductiva que lleva cada uno de los ministerios, ¿no? Y la sociedad civil en los centros educativos, pues existen paradigmas y falta de educación sexual reproductiva en padres de familia y docentes, con un enfoque de perspectiva de género, lo que limita el seguimiento, la orientación y la implementación de estrategias en los programas educativos. Digamos que de alguna manera este ejemplo está dando a entender que hay, digamos, elementos positivos y negativos en cada uno de estos actores claves que se tienen que analizar y reflejar de alguna manera en la meta y los objetivos para poder intervenir la problemática de una manera mucho más íntegra, ¿no? Entonces, pues análisis sistémico, pues me permite generar mi teoría del cambio, que es la misma que pues ya las habíamos presentado anteriormente, ¿no? Donde el tema en salud sexual reproductiva es clave para educar a los adolescentes y prevenir los embarazos, ¿no? Y digamos que aquí queda una teoría del cambio mucho más completa. Si educamos a los padres de familia, a los docentes, a los líderes comunitarios y a las y los jóvenes en salud sexual reproductiva, desde tercer ciclo hasta bachillerato, con enfoques de perspectiva de género, nuevas masculinidades, habilidades para la vida, pues vamos a prevenir los embarazos en adolescentes, vamos a prevenir la deserción y repetición de grado escolar y asimismo vamos a facilitar la formación profesional y la inserción laboral de las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que esa teoría del cambio está mucho más completa gracias a todo el análisis sistémico que yo hice, ¿no? Entonces, gracias a este análisis sistémico, pues recojo datos estadísticos que me ayudan a justificar el por qué estoy interviniendo esa problemática y esto me permite mejorar la calidad de vida de las personas, aminorar o disminuir las raíces de la problemática que yo estoy interviniendo y fortalecer las habilidades y las capacidades de la población que participa en el proyecto y presento algunas soluciones muy concretas que van a ser estrategias de ese proyecto o de ese modelo de intervención, ¿no? Yo menciono el tema de teoría del cambio porque si no lo empezamos a abordar y entender desde ahora, posiblemente la calidad de nuestras propuestas va a disminuir y quienes conozcan la teoría del cambio van a tener mayor ventaja competitiva al momento de presentar una propuesta a un donante, ¿no? Quiero detenerme aquí hasta aquí para saber si hay dudas, comentarios sobre este tema que es muy técnico. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Quedó claro estos elementos claves de la teoría del cambio? Sí, María Rosibel, adelante. Casi no te escuchamos. A ver si ahora. Hoy sí. Mi pregunta es la siguiente, que a veces los entes ya dan una línea de cómo quieren ellos que se presenten los proyectos, ¿verdad? Entonces, pero mi pregunta es válida que nosotros hagamos este análisis siempre? Porque veo de que en la teoría del cambio lo veo más positivo si lo aplicamos a los nuevos proyectos que se pueden elaborar. Exacto, sí, así es, María Rosibel. Tiene que ver más bien la teoría del cambio, debería de ser una buena práctica cuando yo inicio un proyecto desde cero. Cuando yo empiezo un proyecto desde cero, tengo que tener mi propia teoría del cambio, ¿no? Para iniciar ese proyecto. Sin embargo, para un proyecto que ya está en marcha, donde yo le pido fondos a un donante, para un proyecto que ya se está ejecutando, posiblemente el proyecto ya se ha hecho una teoría del cambio o el donante pide que se haga la teoría del cambio, ¿no? O el donante me da algún formato para facilitar que yo haga una teoría del cambio, ¿no? Entonces puede ser, idealmente, el proyecto desde su inicio tendría que tener su teoría del cambio. Pero si no lo tiene, cuando es un proyecto que ya está en marcha, yo sí sugiero que vale la pena hacer este análisis de teoría del cambio porque me va a permitir más adelante ajustar la meta y los objetivos y las estrategias del proyecto, ¿no? Entonces, sí vale la pena hacerlo. Normalmente el donante lo va a solicitar si ya lo tienen hecho, que lo comprueben o que lo presenten más bien,
Y si no, pues si ustedes dicen, no, yo no tengo una teoría del cambio, yo simplemente inicié un proyecto con una línea base, pues no hay problema, ¿no? A muchos donantes no les va a interesar que tengan a la fuerza una teoría del cambio, ¿no? Alejandro, nos Ujú. consultan en el chat. Vamos a ver algún ejemplo de un proyecto formulado. Así es, sí, lo vamos a ir formulando. En estas 2 sesiones vamos a ir formulando este proyecto de salud sexual reproductiva. De hecho, se va a ser el proyecto estrella que vamos a ir formulando en este proceso. Muy bien, bueno, vamos a seguir entonces. No sé si hay más preguntas. Muy bien, aquí pusieron enlace para registrarse. Muy bien, vamos a ver el punto 4 de un proyecto. Después de que yo hice mi teoría del cambio, a través de un supuesto, generé un análisis sistémico, me generó mi teoría del cambio, pues yo ya estoy preparado para hacer la línea base del proyecto. Eso es cuando un proyecto inicia de cero, ¿no? Pero posiblemente su proyecto ya está en marcha y no necesite una línea base. Pero yo creo que es un elemento clave que no debemos de dejar fuera, ¿no? La línea base son los indicadores cuantitativos y cualitativos que definen a mi población meta, a los participantes del proyecto, que yo voy a arrancar o iniciar un proyecto durante un tiempo definido, ¿no? La línea base me permite a mí conocer cuál es el número de participantes, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, de qué edades, de qué zona geográfica, de qué municipio, de qué departamento, qué nivel de escolaridad tienen las personas, qué porcentaje de participación o digamos qué tan participativa es la comunidad en proyectos sociales y también qué tan apática es la comunidad para participar en los proyectos, ¿no? Esos indicadores cuantitativos y cualitativos medirán el alcance del proyecto. Con esos indicadores yo arranco un proyecto desde cero, digamos, ¿no? Pero me van a permitir ir midiendo los avances del proyecto y medir resultados, el impacto, ¿no? Los cuales tengo que estar monitoreando, ¿no? Y registrar mensual, trimestral, semestral o anualmente para poder comprobar resultados e impacto al final del año, ¿no? Entonces, la línea base en sí es cuando yo inicio un proyecto. Es muy importante tener una línea base porque eso me va a permitir a mí tener los indicadores necesarios para poder ir registrando avances en el proyecto, ¿no? Entonces, tenemos aquí algunas herramientas para elaborar la línea base que normalmente se hace a través de un estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad me permite a mí conocer qué tan viable es mi proyecto o cuáles son las circunstancias en las cuales el contexto social, comunitario, en el cual yo voy a implementar mi proyecto. Tengo herramientas cualitativas y cuantitativas para poder hacer ese estudio de factibilidad. Las herramientas cualitativas pueden ser grupos focales, donde yo invito a líderes comunitarios, a otros actores claves en la misma comunidad, ¿no? A que podamos analizar, ¿no? A conocer más cuáles son las problemáticas que yo voy a intervenir con el proyecto que quiero llevar a cabo en una comunidad en específico. O puedo hacer también entrevistas a profundidad, entrevistando actores claves de la comunidad, al sacerdote, a los docentes, a los doctores de los centros de salud, a padres de familia, para conocer de alguna manera cuál es el contexto en el cual yo voy a implementar el proyecto, ¿no? Hago visitas de campo, obviamente, para tener esas entrevistas. Posiblemente haga convenios con algunas instituciones aliadas, con los centros de salud a través del Ministerio de Salud, con los centros educativos a través del Ministerio de Educación, con otras ONGs que están trabajando en la misma zona, con algunas iglesias, ¿no? De alguna manera que yo sé que van a ser actores claves para que mi proyecto tenga mayor acción o mayores resultados en campo, ¿no? Y de alguna manera estas herramientas cualitativas me van a arrojar datos muy claves como nivel de participación comunitaria, cuáles son las instituciones con las cuales yo me quiero aliar, quiénes son los líderes comunitarios, ¿no? La capacidad técnica de mi staff para poder de alguna manera afrontar el contexto social donde voy a llevar a cabo el proyecto, ¿no? La capacidad económica que tengo para implementar el proyecto, el presupuesto necesario y las condiciones generales de vida de los participantes del proyecto, ¿no? Y tengo algunas herramientas cuantitativas que me dan datos numéricos más estadísticos como encuestas, datos estadísticos oficiales que me da el Ministerio de Salud, Educación, estudios socioeconómicos, el registro de los participantes del proyecto y todas estas herramientas cuantitativas me van a dejar datos muy numéricos como el número de participantes, edades,
sexo o identidad sexual, nivel de escolaridad y nivel de ingresos. Digamos que estos elementos son claves de un estudio de factibilidad para yo poder arrancar con una línea base donde yo sepa exactamente cuántas personas van a estar en mi proyecto, ¿no? Entonces, cuando es un proyecto nuevo, digamos que los indicadores tienen que ser realistas y viables de alcanzar de acuerdo con los recursos humanos, materiales y económicos que yo tenga en mi proyecto, ¿no? Y aquí yo voy a conocer a través de la línea base si mi staff tiene la capacidad o la experiencia técnica para implementar ese proyecto nuevo. Si existe participación comunitaria que fortalezca la implementación del proyecto, si se tienen fondos propios para implementar un proyecto, si se cuentan con aliados claves para darle sostenibilidad al proyecto tanto a nivel técnico, operativo como financiero, y se ha hecho encuestas, grupos focales con los futuros participantes o actores claves del programa, pues para conocer, digamos, cuál es la dinámica de la comunidad. Pero cuando es un proyecto que ya está en marcha, ¿no? Los indicadores se basan en los resultados y el impacto que hemos alcanzado en años anteriores, ¿no? La línea base de un proyecto que ya está en marcha, pues tiene que ver con los resultados que yo alcancé en el 2022. El número de participantes que tuve en el 22, cuántos fueron mujeres, cuántos fueron hombres, de qué edades. Y esa línea base del 22 me va a servir a mí para crecer el proyecto en el 2023, ¿no? Entonces, digamos que los resultados que alcancé en el 22 se van de alguna manera a reflejar más adelante en el 2023, ¿no? Puede hacer un comparativo de los resultados, el impacto que voy a alcanzar entre años anteriores y el año actual, ¿no? Y se pueden integrar nuevas estrategias o componentes en este proyecto a través de la línea base, ¿no? Mencionamos la línea base porque muchos donantes posiblemente le van a pedir en el formato de la convocatoria que incluyan algunos indicadores claves de su línea base, ¿no? ¿Con qué número de personas van a arrancar el proyecto desde cero? O con qué número de personas van a continuar el proyecto en los próximos años, ¿no? Importante tomarlo en cuenta. Maite nos dice aquí si podemos conocer a la construcción o definición de indicadores. Sí, Maite, más adelante vamos a ver qué es un indicador, con mucho gusto. El quinto elemento es la población meta, ¿no? Yo voy a describir quiénes son las personas que van a estar participando en mi proyecto. Como yo hice una línea base, yo ya tengo el número de personas, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, de qué edades, de qué zonas geográficas. Ya va a ser más fácil que yo le describa al donante la población meta, ¿no? Número de personas atendidas directamente e indirectamente, características sociodemográficas, por ejemplo, ubicación geográfica, nivel educativo, nivel salarial, condiciones de vida, cómo están las condiciones de la vivienda, qué servicios de salud o educativos tiene la comunidad y también aspectos de estilo de vida, ¿no? Como nutrición, deporte, situaciones de delincuencia, espacios seguros, áreas de sano esparcimiento, etcétera, ¿no? Digamos que al donante le va a interesar conocer de manera muy general cuál es el contexto en el cual viven las familias, las personas que están participando en nuestros programas. El sexto elemento es la ubicación geográfica, ¿no? Que también me lo da la línea base, ¿no? ¿En qué zona de influencia va a participar mi proyecto? Obviamente, ¿en qué país? ¿En qué departamento? ¿En qué municipio? Vamos a repetir aquí el número de beneficiarios directos e indirectos. Las instituciones aliadas que se encuentran en esa misma zona de influencia, que pueden ser centros educativos, iglesias, otras ONG, centros de salud, que de alguna manera van a fortalecer la implementación de mi proyecto, ¿no? El séptimo elemento, que es el corazón de una propuesta, son las metas y los objetivos, que de hecho esto en la segunda sesión del 18 de julio vamos a hacer ejercicios prácticos para redactar la meta y los objetivos de su propuesta, ¿no? Veamos que la meta es el resultado a mediano o largo plazo que queremos alcanzar. La meta se consigue después de 2 o 3 años de implementar un proyecto, un programa y siempre es medible. Tanto la meta como los objetivos son medibles. Los objetivos son las acciones claves que se implementan para llegar a la meta. Los objetivos se pueden medir más de manera a corto plazo, es decir, de manera anual. Y los objetivos me van a ayudar a alcanzar la meta, que es a mediano y largo plazo. Tanto la meta como los objetivos siempre se van a redactar en verbos en infinitivo y normalmente se aconseja que primero se redacten los objetivos y luego la meta, ¿no? Pero no es necesario. Lo importante es reconocer que se pueden utilizar verbos en infinitivo como facilitar,
incrementar, asegurar, mejorar, crecer, fortalecer, reforzar, reducir, disminuir, entre otras, digamos, verbos que indican acción o cambio. Entonces, la meta y los objetivos se redactan en infinitivo y se utilizan este tipo de verbos, ¿no? Y existe una metodología que se conoce como metodología SMART para hacer objetivos SMART, que de alguna manera me ayudan a la redacción de mis objetivos, para que sean más específicos, que sean más medibles, que sean alcanzables de manera realista en un tiempo definido. Digamos que estos elementos del objetivo SMART se tendrían que reflejar en la redacción tanto de mi meta como de mis objetivos, ¿no? Entonces el objetivo, como les decía, que se alcanza a largo plazo, se logra al finalizar un proyecto o un programa. Es decir, no se logra en un año. La meta se logra después de 2 o 3 años de intervenir un proyecto o un programa, ¿no? Y dice así esta meta como ejemplo, ¿no? Disminuir los embarazos en adolescentes, incrementar la finalización de bachillerato y el acceso a una educación técnica universitaria en los próximos 5 años. 2023, 2027, en por lo menos 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes del occidente de Guatemala. Es una meta SMART porque me está definiendo el tiempo durante 5 años, del 23 al 27. Es SMART porque me está definiendo también el número de personas que voy a beneficiar. 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes en una zona geográfica que es el occidente de Guatemala. Digamos que son elementos SMART que ayudan a la redacción de una meta. Existen los objetivos generales, ¿no? También hay objetivos específicos, pero los objetivos generales solamente tienen que ver con la descripción de la meta y pueden ser objetivos generales por año. Hay organizaciones que son proyectos que son muy grandes, que tienen como varios componentes el proyecto. Tiene un componente educativo, un componente de salud, un componente de empoderamiento, ¿no? Entonces, cada componente de un proyecto grande pueden ser objetivos generales. Cuando los proyectos son muy grandes, tienden a tener objetivos generales, ¿no? Y aquí pusimos un ejemplo de un objetivo general. Diseñar, implementar y evaluar el programa en salud sexual reproductiva con enfoque en perspectiva de género, con la finalidad de disminuir los embarazos en adolescentes en los próximos 5 años, del 23 al 27, en por lo menos 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes del occidente de Guatemala. Este objetivo general está enfocado a un componente del proyecto, que es el programa en salud sexual reproductiva. Nada más va a tocar el tema de salud sexual reproductiva. Si se fijan, la meta, aparte de tocar temas de salud sexual, de disminuir los embarazos en adolescentes, toca también temas de educación técnica y universitaria, ¿sí? La meta es bastante amplia. Habla de temas de salud con disminuir los embarazos, pero también habla de temas de que las mujeres pues tengan una educación técnica o universitaria. Es mucho más amplio. El objetivo general solamente se enfocó en el cómo vaya a cumplir esa meta a través de un programa en salud sexual reproductiva, ¿no? Luego tengo los objetivos específicos que normalmente se desprenden de cada uno de los objetivos generales o posiblemente de una meta si es un proyecto más pequeño. En este ejemplo, los objetivos específicos se van a desprender de un objetivo general, ¿no? Pusimos aquí un ejemplo. Diseñar, implementar y evaluar el programa en salud sexual reproductiva de alguna organización que se llama Child Fund, con enfoque en perspectiva de género en mujeres, adolescentes y jóvenes en Guatemala. El segundo objetivo específico, implementar el programa piloto en salud sexual reproductiva en el occidente de Guatemala en alianza con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Instituto de la Juventud, gobiernos locales o municipales y otros actores claves nacionales, privados e internacionales. Digamos que son 2 objetivos específicos que me van a ayudar a mí a implementar de una manera efectiva el programa piloto de salud sexual reproductiva, ¿no? Y luego tenemos entonces otro elemento clave de un proyecto que sería la metodología, y la metodología tiene que ver con las estrategias del proyecto y los ejes transversales. Entonces, primero, para ir en orden, pues primero redactamos la meta, que es a largo plazo. Tenemos objetivos generales que pueden ser para cada componente del proyecto y tenemos objetivos específicos que más bien son anuales. Y luego tenemos las estrategias, ¿no? No sé si hay preguntas, dudas hasta aquí, antes de pasar a las estrategias.
comentarios. Sí, vamos agarrando la onda, vamos entendiendo la dinámica. Hola, yo tengo una consultita, Ana Sí, Gabriela. adelante. Por ejemplo, en el caso de las estrategias, ¿estarían vinculadas a cómo se les conocen como resultados o esa es otra, o componentes que también tienen otro nombre o es algo totalmente diferente en cuanto a No. redacción? Ujú. No, las estrategias es el cómo yo voy a implementar el proyecto. Las estrategias desglosan, digamos, esas actividades claves del proyecto. Los resultados yo los voy a alcanzar cuando evalúo un proyecto, ¿no? El resultado se consigue después de un año de intervención, ¿no? Entonces, sí es distinto. Y ahorita vamos a ir viendo cómo las estrategias me llevan a las actividades y más adelante vamos a ver los resultados, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces tenemos un objetivo. Vamos a otra vez a enfocarnos en este objetivo que dice diseñar, implementar y evaluar el programa en salud sexual reproductiva de una organización que se llama Child Fund, con enfoque en perspectiva de género y habilidades para la vida de mujeres, adolescentes y jóvenes de Guatemala. Es decir, yo retomé el objetivo específico número 2, que está aquí, ¿verdad? Este objetivo específico 2, yo lo retomé. Y de este objetivo específico 2, yo voy a desglosar estrategias que me van a ayudar a cumplir con este objetivo, que aquí le puse 1, pero en realidad era el 2, ¿no? Y aquí ponemos la estrategia 1.1, diseño, implementación y evaluación del programa en salud sexual reproductiva para padres, docentes y adolescentes y jóvenes con enfoques en perspectiva de género, nuevas masculinidades y habilidades para la vida, ¿no? La estrategia de alguna manera me está explicando el cómo yo voy a conseguir ese objetivo, pues a través del diseño, implementación y evaluación de programas en salud sexual reproductiva para 4 grupos claves: padres de familia, docentes, adolescentes y jóvenes. Y aquí pusimos en negrita algunos ejes transversales. Cuando hablamos de ejes transversales, son temáticas o enfoques de la cooperación internacional que se deberían de reflejar en nuestros programas o proyectos. Por ejemplo, la cooperación internacional tiene un fuerte enfoque en perspectiva de género, en nuevas masculinidades, que es un tema nuevo que está surgiendo, ¿no? Y en habilidades para la vida, digamos. Entonces, yo incluyo esos enfoques en el diseño y la implementación y evaluación de mi programa en salud sexual reproductiva, que tenga esos ejes transversales. Luego, la estrategia 1.2 dice así: incidencia para la integración de 3 programas en salud sexual reproductiva para padres y docentes a los ministerios de salud y de educación. Yo voy a tener una estrategia para incidir en política pública con el Ministerio de Salud y de Educación para que integre este programa en salud sexual reproductiva de padres y docentes en la currícula del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación en temas de salud sexual reproductiva. Y la estrategia 1.3, gestión de la implementación de los programas pilotos en salud sexual reproductiva para padres de familia y docentes en centros educativos de la zona de influencia de Child Fund. Entonces, la estrategia 3 ya me habla de la implementación de ese programa piloto en salud sexual reproductiva para padres de familia, para docentes en centros educativos, donde pues tiene presencia la organización. Digamos que esas 3 estrategias me van a ayudar a explicar cómo yo voy a alcanzar el objetivo específico, ¿no? Cuando hablamos de ejes transversales, solamente para que quede más claro, son esos temas que son enfoques de la cooperación internacional. Por ejemplo, tenemos que conocer con cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, responde directamente mi proyecto o mi programa, ¿no? ¿Con qué políticas públicas me tengo que alinear? Si tengo que trabajar con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, con los gobiernos locales, ¿no? Si respondo a ciertas estrategias de responsabilidad social empresarial, si yo quiero que las empresas también se integren en, digamos, o apoyen toda la implementación de un proyecto, ¿no? Si tengo que integrar estrategias de educación medioambiental o temas medioambientales, que por ejemplo la Unión Europea exige que todos sus programas o proyectos que va a apoyar tengan un enfoque medioambiental, ¿no? Y posiblemente, aunque nosotros seamos un proyecto de salud, que no tocamos temas medioambientales, sin embargo, la educación medioambiental es una pieza clave del desarrollo. Por eso es que Unión Europea y las agencias de los países miembros de la Unión Europea, pues incluyen el tema medioambiental como un eje transversal. Ejes transversales que, digamos, están de moda en la mayoría de proyectos es el tema de derechos humanos, con perspectiva de género, diversidad e inclusión, y cada vez se integra más el tema de masculinidades.
El tema de empoderamiento de las comunidades, de generar capacidades instaladas, de formar líderes comunitarios, replicadores, agentes de cambio, ¿no? Que tengamos un abordaje multisectorial, es decir, que trabajemos con otros actores claves y no de manera aislada, que trabajemos en red con otras ONGs, con el gobierno local, con ministerios, con escuelas. El tema de cultura de paz también puede ser transversal, sobre todo en el Triángulo Norte, con el tema de la prevención de la violencia. Posiblemente también integremos en nuestros programas o proyectos un eje transversal de cultura de paz. Y el tema de gobernanza se refiere a tener buenas prácticas de transparencia y de rendición de cuentas con nuestros donantes, ¿no? Entrega de reportes de medio año, de fin de año, entrega de informe financiero del proyecto, etcétera, ¿no? Digamos que son algunas temáticas que son enfoques de la cooperación en el Triángulo Norte que no dejemos fuera. También está el tema de migración segura y ordenada, entre otras temáticas más que de alguna manera pues se van a relacionar al proyecto que yo estoy implementando, ¿no? Clave que cualquier proyecto de alguna manera explique que está relacionado o que responde a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Siendo realistas, vamos a responder a 1, 2, máximo a 3 objetivos de desarrollo sostenible de manera directa, ¿no? Y nos tenemos que enfocar en esos 2 o 3 objetivos a los cuales respondemos de manera directa. Entonces, bueno, después que tenemos nosotros redactadas las estrategias del proyecto, yo paso a las actividades. Las actividades son acciones más puntuales que van a describir cómo se implementará cada estrategia para alcanzar los objetivos específicos del proyecto, ¿no? Las actividades, de alguna manera, pues son mucho más detalladas, que es ese trabajo mensual, semanal, que yo voy a llevar a cabo para alcanzar la estrategia y los objetivos. Entonces yo quiero presentarles aquí ahorita un cuadro de marco lógico para que entendamos esa estructura metodológica de un proyecto, ¿no? Tenemos como meta, y siempre con verbos en infinitivo utilizando la metodología SMART, disminuir los embarazos en adolescentes e incrementar la finalización del bachillerato y el acceso a una educación técnica y universitaria en los próximos 5 años, del 23 al 27, en por lo menos 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes del occidente de Guatemala. Si se fijan, la meta es a 5 años, beneficiar a 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes del occidente de Guatemala. El objetivo general, de alguna manera, responde a la meta, ¿no? Diseñar, implementar y evaluar el programa en salud sexual reproductiva y el programa educativo de Child Fund con el enfoque en perspectiva de género, con la finalidad de disminuir los embarazos en adolescentes en los próximos 5 años de por lo menos 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes del occidente de Guatemala, ¿no? Aquí en ese objetivo general se puede hasta desglosar en 2. Podemos tener un objetivo general para el programa en salud sexual reproductiva, que es un componente, y el otro componente puede ser el objetivo general del programa educativo, ¿no? Pueden ser 2 objetivos generales. Aquí lo unimos, pues, cuestiones de practicidad. Pero luego tenemos el objetivo específico que se desglosa del objetivo general, ¿no? Digamos, objetivo específico 1. Diseñar, implementar y evaluar el programa en salud sexual reproductiva de Child Fund con enfoque en perspectiva de género en mujeres, adolescentes y jóvenes en Guatemala durante el 2023. Si se fijan, el objetivo en este caso es anual, porque los objetivos se alcanzan de manera anual, aunque responden a una meta general a 5 años y a un objetivo general a 5 años. Pero los objetivos específicos normalmente son anuales. Y el objetivo específico se desglosa aquí una estrategia, la estrategia 1.1. Diseño, implementación y evaluación de los programas en salud sexual reproductiva para padres, docentes y adolescentes con enfoques en perspectiva de género, nuevas masculinidades y habilidades para la vida. Digamos que en la estrategia ya estamos mencionando esos ejes transversales del proyecto. El donante, cuando lea la estrategia le va a quedar muy claro que hay ciertos ejes transversales que coinciden con su enfoque de cooperación para el Triángulo Norte y para Honduras en específico, ¿no? Por dar un ejemplo. La estrategia que me describe el cómo de manera más general, pero para poder llevar a cabo esa estrategia yo tengo actividades, ¿no? La actividad 1.11, diseñar la estructura metodológica del programa en salud sexual reproductiva para padres de familia, que tenga meta, objetivos, estrategias, actividades, indicadores y herramientas de monitoreo y evaluación, estrategias de mitigación de riesgos, responsables y tiempos del proyecto, ¿no?
Y tengo la estrategia 112, elaborar el árbol de problemas y el análisis sistémico del programa en salud sexual reproductiva para obtener la línea base del programa. Digamos que estas actividades se relacionan a un programa que inicia de cero, ¿no? Pero posiblemente en los programas que ustedes lleven a cabo, estas actividades van a ser más bien de implementación del programa porque ya hay una línea base, ya hay un árbol de problemas. La actividad 113, elaborar el cronograma de implementación del programa en salud sexual reproductiva para padres de familia, es decir, un programa de implementación que me va a facilitar a mí semana con semana y mes con mes ir monitoreando y supervisando los avances de mi programa o de mi proyecto. Entonces, digamos que de esta manera yo estructuro con marco lógico la meta, los objetivos generales, el objetivo específico, la estrategia y las actividades de un programa o un proyecto. Me quiero detener hasta aquí para saber si hay preguntas, comentarios, dudas, porque sé que es un tema bastante técnico. Sí, Lidia, adelante. Ay, perdón. Hola. Bueno, yo sé que pues todo esto es me llama la atención cómo está estructurado, ¿verdad? Sabiendo de que pues nuestra organización también implementa. Sé que las actividades al final van respondiendo a la estrategia y luego al objetivo y por ende a la meta. Así es. Por ejemplo, yo estoy viendo ahí, y hay que tener, no sé, como ese foco de que cuando elaboremos las actividades también respondan a la estrategia y al objetivo. Por ejemplo, yo veo de que las actividades están ahí, o sea, yo sé que son ejemplos, pero como punto a tomar en cuenta es que solo está que se va a elaborar el cronograma de la implementación de salud reproductiva para padres de familia. Pero luego ahí arriba estamos hablando con docentes, ¿verdad? Con jóvenes, con estudiantes. Entonces que también se tiene que tomar en cuenta al momento de elaborar las actividades porque estas van a ser como lo que se va a implementar en la ejecución del proyecto. Y van a ir apuntando de esa forma. Solo es como un comentario para tenerlo. Sí, así es. Y digamos que aquí hace falta desglosar más actividades, ¿no? Para que respondan adolescentes y jóvenes, ¿no? Digamos que ese es un ejemplo que se quedó corto, pero posiblemente aquí hagan falta más actividades para poder, digamos, detallar más, digamos, cómo se va a alcanzar la estrategia. Así es, Lidia. No sé si alguien más levantó la mano, alguna pregunta, comentarios. Reina dice que todo muy claro. Bueno. José Varela de Funazúcar, perdón. Sí, adelante. Rápidamente, Alejandro, impresionante y muy acertado el tema de la aplicación de la metodología SMART para el tema de meta y objetivos, algo que se está utilizando muy reciente y que se aplica puntualmente para atender lo que ya conocemos como supuestos o riesgos, ¿no? Que es como ese talón de Aquiles cuando estamos formulando proyectos, identificar esos supuestos de riesgos y tratar de medir que estas cosas no vayan a afectar la formulación. Me encanta porque nosotros ahora estamos con un proyecto de liderazgo comunitario, trabajando con gente de la comunidad directamente y ya llevamos 2 años trabajando en que ellos puedan hacer un plan de acción comunitario, pero enfocado en los temas SMART, alcanzables, medibles, realistas y en tiempo. Me encanta que se esté incluyendo esta parte de SMART en este taller. Muchas gracias. Estupendo, no, gracias, muchas gracias a ti. Sí, es importante que elaboremos una meta, un objetivo, lo pensemos siempre con la metodología SMART, ¿no? Muy bien, pues vamos al elemento 10 de un proyecto, ¿no? Que también se va a reflejar en una buena propuesta, que tenemos que tener muy claro cuáles son los indicadores de monitoreo y evaluación de un proyecto. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores de alguna manera es una herramienta numérica o cualitativa que me va a ayudar a mí a estar midiendo los avances o resultados de un programa o un proyecto. Si no tengo indicadores, no hay manera que yo pueda medir y evaluar un proyecto. Por lo tanto, los indicadores es una pieza clave y el donante va a verificar cuáles son sus indicadores. Existen 2 tipos de indicadores. Los indicadores cuantitativos son valores numéricos que me ayudarán a medir aspectos estadísticos del programa, como los porcentajes, el número de participantes, cuántos son hombres, mujeres, de qué edades, ¿no? Los indicadores cualitativos son valores actitudinales, es decir, conductas humanas, que me ayudarán a medir niveles de conocimientos, habilidades, cambios de vida y buenas prácticas
que han adquirido los participantes a través de todo un proceso formativo de sensibilización y de educación, ¿no? Por eso es muy importante que incluyamos indicadores cuantitativos numéricos y cualitativos, que normalmente los cualitativos son de alguna manera más subjetivos. Los indicadores también se clasifican de acuerdo a su temporalidad, ¿no? Hay indicadores de proceso, que son indicadores a corto plazo, que se miden en menos de un año, que ayudan a monitorear el programa de manera mensual. Por ejemplo, el número de asistentes a un programa, a una clase, a un taller, a una charla, ese número de asistentes pues se registra de manera semanal o de manera mensual, ¿no? O el número de participantes mensuales que tiene un programa o un proyecto. Los indicadores de resultado tienen que ver con una temporalidad de corto plazo a un año, son anuales y ayudan a medir avances anuales del proyecto, ¿no? Los resultados se alcanzan al final de un año. Yo voy a conocer el número de personas que se graduaron de un proceso formativo, cuántos fueron mujeres, cuántos fueron hombres, ¿no? Y son resultados sobre todo muy cualitativos. Los indicadores de impacto son más cualitativos, no tanto cuantitativos, y se miden a mediano y largo plazo, después de 2 o 3 años de implementar un programa o un proyecto. Y los indicadores de impacto normalmente tienen que ver con la meta. Como la meta es a largo plazo, para poder yo medir el impacto que ha alcanzado la meta, pues lo voy a hacer de 3 a 5 años, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos esos 3 tipos de indicadores, ¿no? De acuerdo a la temporalidad del proyecto. Aquí pusimos algunos ejemplos para que quede más claro los indicadores, ¿no? Indicadores cuantitativos, esos valores numéricos, ¿no? Por ejemplo, número de participantes en un programa, número de adolescentes graduadas del programa en salud sexual reproductiva, número de adolescentes que desertaron de participar en el programa en salud sexual reproductiva, número de embarazos en adolescentes, número de abortos en adolescentes, número de adolescentes casadas, número de adolescentes acompañadas, porcentaje de disminución de embarazos en adolescentes y porcentaje de aumento de embarazos en adolescentes, número de adolescentes que finalizaron bachillerato, número de adolescentes que terminaron el año escolar por embarazos, ¿no? Que repitieron el año escolar, perdón, por embarazos, o que desertaron la escuela. El número de deserción escolar, número de repetición de grado escolar. Digamos, son algunos ejemplos de indicadores cuantitativos que me van a ayudar a mí a medir si en realidad mi programa en salud sexual reproductiva está previniendo los embarazos en adolescentes y está permitiendo que las jóvenes finalicen su educación de bachillerato o entren a una educación técnica o universitaria. Tenemos herramientas de verificación, ¿no? Que son esas herramientas que me van a ayudar a mí a registrar mensualmente o semanalmente los avances de mi programa. Por ejemplo, listas de asistencia a los talleres, boleta de calificaciones. En dado caso, estamos trabajando con las escuelas, los centros educativos. Vamos viendo cómo van las notas, las calificaciones de las jóvenes, sobre todo las jóvenes que quedaron embarazadas, que posiblemente son las que van a desertar porque no van a asistir a clases, porque están cansadas para llevar a cabo ir a recibir clases, ¿no? Y va a disminuir su rendimiento escolar. Fotografías de los participantes, diploma de grado escolar, entre otros temas claves, que en este caso los ejemplos que estamos presentando tienen que ver con un programa en salud sexual reproductiva, ¿no? Y luego nos pasamos a algunos ejemplos de indicadores de monitoreo y evaluación de datos cualitativos, ¿no? Que son actitudinales. Por ejemplo, 10 buenas prácticas adquiridas en salud sexual reproductiva por las adolescentes. 10 buenas prácticas adquiridas para prevenir embarazos en la adolescencia, como el uso del condón, entre otras técnicas, ¿no? 10 buenas prácticas de los padres sobre orientación sexual reproductiva para sus hijas e hijos, cómo los padres juegan un rol clave en la educación de los hijos para prevenir los embarazos en adolescentes. 10 buenas prácticas de los adolescentes sobre orientación sexual reproductiva para adolescentes en los centros escolares, ¿no? Cómo entre jóvenes también se pueden educar y cómo pueden existir de alguna manera jóvenes que son replicadores del programa de salud sexual reproductiva con otros jóvenes. Herramientas de verificación. Puede ser un test, ¿no? Digamos, un examen al finalizar todo un programa formativo, o pueden ser encuestas pre y post, antes de iniciar el programa formativo y después del programa formativo. Entrevistas a profundidad para conocer más detalles cualitativos de cómo las personas han cambiado su perspectiva sobre salud sexual reproductiva, qué buenas prácticas tienen, ¿no? Grupos focales con jóvenes
grupos focales con padres de familia, grupos focales con docentes que de alguna manera me van a arrojar datos muy cualitativos de cómo los docentes han aprendido a educar a los jóvenes en salud sexual reproductiva en clase, en las aulas, cómo los padres de familia han aprendido a hablar sobre temas sexuales que son un tabú en las familias a sus hijos adolescentes, ¿no? Y posiblemente también algunas encuestas muy cualitativas que me van a arrojar más datos sobre cómo las personas han cambiado su perspectiva de vida, están más educados, más sensibilizados, tienen buenas prácticas para prevenir los embarazos en adolescentes, ¿no? Y luego tenemos el otro elemento clave, perdón, el 12, son las estrategias de mitigación de riesgos, ¿no? Las estrategias de mitigación de riesgos tienen que ver con identificar cuáles son los imprevistos internos y externos a la institución que se presentan al momento de diseñar, implementar y evaluar un proyecto, que podrían afectar la ejecución, el monitoreo y la evaluación de un proyecto. Muchos donantes, dentro de su estructura de marco lógico, agregan una columna de mitigación de riesgos, ¿no? Y pueden haber riesgos internos y externos que puedan afectar un proyecto, ¿no? Por ejemplo, riesgos internos a nivel de mi institución, pues falta de recursos y aliados estratégicos para implementar y evaluar los programas, ¿no? Posiblemente no tenga los recursos suficientes para poder llevar a cabo una buena evaluación de mis programas o una buena implementación, porque no tengo aliados claves, porque no tengo otras contrapartidas y el proyecto lo estoy implementando yo de manera aislada. También la falta de personal capacitado para implementar y evaluar los programas. Posiblemente yo no tenga un staff muy capacitado en temas técnicos, metodológicos, que ayudan a estar registrando avances del proyecto y tener una buena evaluación al final del año. Aspectos externos, ¿no? Que posiblemente no podamos controlar porque están fuera de nuestro control, ¿no? Como crisis políticas, económicas o sociales. Falta de conocimientos, habilidades y buenas prácticas en la población. Posiblemente me toque educar a los docentes, educar a los padres de familia sobre salud sexual reproductiva para que esto ayude a disminuir los embarazos en adolescentes, ¿no? Falta de infraestructura pública, posiblemente haga falta centros educativos, centros de salud que puedan abordar esta temática y falta de organización comunitaria. Hay comunidades que son muy apáticas, no hay líderes comunitarios, no hay agentes de cambio y la comunidad no participa o no se empodera de alguna manera de la metodología del programa o proyecto. Digamos que son algunos aspectos que podrían afectar la implementación de un programa o un proyecto. Entonces, las estrategias de mitigación lo que buscan no solamente es identificar los problemas, los riesgos, sino cómo aminorarlos, cómo disminuirlos, ¿no? Para que el programa, se asegure que el programa se implemente con éxito, ¿no? El 13º elemento, bueno, aquí nos dice María Rosibel en el chat, al momento que ya esté aprobado el proyecto y en ejecución se presentan problemas cambio de personal. Así es, siempre van a haber, de alguna manera, cuando yo implemento un proyecto, siempre van a haber algunos temas como cambio del personal, ¿no? Que alguien se fue porque encontró un mejor trabajo, entonces el proyecto se quedó sin ese brazo de apoyo para implementarlo. Yo tengo que buscar a otra persona más que pueda contratar o posiblemente al staff que ya tengo de programas darle más trabajo para que mientras se consiga la nueva persona que voy a contratar, el proyecto sigue en marcha, ¿no? Esa es una estrategia de mitigación de riesgos que también tiene que ver durante la marcha de un proyecto. Ahora vamos a ver un tema que tiene que ver mucho con el tema de teoría del cambio, ¿no? Que es la sistematización de lecciones aprendidas. La sistematización de lecciones aprendidas, digamos, es una metodología que me ayuda a mí a estar registrando avances mensuales, semestrales y anuales de un proyecto. Y que cuando yo estoy identificando avances del proyecto, yo identifico experiencias positivas y negativas. Es decir, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal en el proyecto? Yo mismo me vuelvo como una especie de juez y me vuelvo más objetivo, ¿no? Porque cualquier proyecto puede tener acciones negativas, ¿no? Pero posiblemente tenga más positivas. Identificación de aprendizajes, ¿no? ¿Qué conclusiones al final del año me doy a mí mismo como institución sobre un proyecto y qué recomendaciones me voy a dar para mejorar ese proyecto el siguiente año? Y dentro de mis recomendaciones posiblemente sea la integración de nuevas estrategias que no estaban en el proyecto en el 2023, pero que sí voy a integrar en el 24 o nuevos componentes en el proyecto. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de experiencias. Por ejemplo, los padres de familia hombres juegan un rol clave en la orientación sexual reproductiva de sus hijos varones
para la prevención de embarazos en adolescentes, ¿no? Como el juego del papá en la educación de sus hijos varones es clave para disminuir los embarazos en adolescentes. Es una experiencia que me arrojó estar registrando avances de un programa durante un año. Otra experiencia, los docentes hombres tienen que estar más preparados pedagógicamente y personalmente para abordar temas en salud sexual reproductiva, tanto con hombres como mujeres adolescentes, ¿no? Posiblemente al docente, al maestro hombre, le cueste más abordar esas temáticas. Aprendizajes, ¿no? Hay que aumentar la participación de los docentes, padres de familia y adolescentes varones en las charlas en masculinidades, ¿no? El tema de masculinidades, digamos, es una tendencia que cada vez va a crecer más, ¿no? Cuando hablamos de procesos formativos, de empoderamiento, donde el tema de masculinidades juega un rol clave como el tema de empoderamiento de las mujeres, ¿no? El Ministerio de Salud puede brindar las pruebas de embarazos a través de los centros de salud, ¿no? Aprendimos que el Ministerio de Salud tiene pruebas de embarazos que se los destina a los centros de salud y también pueden servir para identificar embarazos en adolescentes, ¿no? Las charlas tienen que ser interactivas, mostrando casos reales para sensibilizar a los adolescentes, ¿no? Entonces, las charlas que se le dan a los adolescentes, pues tienen que hablar de las consecuencias de quedar embarazadas, ¿no? De los problemas de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? De las posibilidades de tener un aborto de riesgo, entre otros temas, ¿no? Se debe de hacer un estudio sobre los niveles de abuso sexual en las comunidades, ya que tiene relación directa con los embarazos en adolescentes, ¿no? En las comunidades hay mucho abuso sexual, ¿no? De padres a hijas o de hermanos mayores a niñas o de tíos a niñas, ¿no? Y que eso también repercute en digamos, en los embarazos en adolescentes por cuestiones de violación sexual, ¿no? De abuso sexual. Y eso también entra dentro de esta dinámica, ¿no? Por lo tanto, digamos que estos aprendizajes los voy a obtener yo después de tener un año de sistematizar un proyecto y un programa. Pero esta sistematización es tan valiosa como porque me va a permitir el siguiente año justificar de manera metodológica los nuevos componentes o las nuevas estrategias que yo voy a integrar en un programa o en un proyecto, ¿no? ¿Sí queda claro el tema de sistematización? ¿Alguna duda? Bueno, pasamos al punto 14, que tiene que ver con resultados esperados del proyecto, ¿no? Que aquí yo compruebo mi teoría del cambio, ¿no? Ese supuesto, esa teoría del cambio que yo tenía al inicio del año, yo la voy a comprobar cuando yo hago mi evaluación anual de resultados. Puedo tener impacto alcanzado, ¿no? Que tiene que ver con el impacto que alcancé en los 2 o 3 años de implementar un proyecto. Digamos que yo implementé un proyecto del 2020 al 2022 y tengo resultados cualitativos y cualitativos del proyecto. Esto le va a interesar mucho al donante, conocer el impacto en los últimos años que yo he alcanzado para que el donante entienda toda la experiencia metodológica que yo tengo implementando un proyecto y que lo puedo monitorear y que lo puedo evaluar. Pero también el impacto esperado o proyectado para los próximos 3 años, digamos para el 23 al 25. En este caso, se recomienda que los resultados cuantitativos y cualitativos que yo voy a proyectar para los próximos años tengan un aumento del 10% del número de beneficiarios, que es un aumento bastante conservador, porque al final el donante quiere conocer que cada año se integren más beneficiarios a los programas o proyectos, ¿no? Que no sea un proyecto tan lineal donde sea el mismo número de beneficiarios todos los años, sino que haya un pequeño incremento o crecimiento del número de personas que se benefician con el proyecto o el programa, ¿no? Entonces, yo compruebo mi teoría del cambio hasta el final del año, ¿no? Mi teoría del cambio que era la siguiente: si educamos a las y los jóvenes en salud sexual reproductiva, perspectiva de género, nuevas masculinidades y habilidades para la vida, pues prevenimos los embarazos en adolescentes, la deserción y repetición escolar. Asimismo, facilitamos la formación profesional y la inserción laboral de las mujeres. Entonces, yo hago mi evaluación anual de resultados en el 2023 y obtengo lo siguiente: disminución de un 20% de embarazos en adolescentes, incremento del 30% de jóvenes que se graduarán de bachillerato, incremento del 25% de jóvenes que estudiarán una carrera técnica, incremento del 10% de jóvenes que estarán estudiando una carrera universitaria, incremento del 5% de jóvenes que se insertarán laboralmente después de finalizar su carrera técnica. Digamos que estos resultados que están aquí son los que yo le presento al donante, que yo al final del año voy a comprobar mi teoría del cambio,
llevando a cabo, generando estos resultados. Estos resultados todavía no los he alcanzado porque en la propuesta yo los presento con un verbo, digamos, en futuro, ¿no? Graduarán, estudiarán, estarán, insertarán, ¿no? Son verbos en futuro que definen de que yo quiero alcanzar estos resultados, por eso son esperados al final del año, y con esto yo compruebo mi teoría del cambio, ¿no? Entonces, el donante, cuando ve la teoría del cambio, también quiere ver cuáles son los resultados que yo voy a alcanzar con este proyecto, ¿no? Es muy importante tener a mano esos resultados esperados, porque eso es lo que el donante va a decidir, ok, esos resultados esperados son realistas, son viables, posiblemente sí se puedan alcanzar, posiblemente sean muy altos. ¿Cómo vas a disminuir los embarazos en un 20%? Posiblemente los puedes disminuir en un 10% durante un año, ¿no? Entonces, aquí, digamos, el donante va a evaluar si los resultados esperados son bastante viables o factibles de llevar a cabo con el proyecto, ¿no? El 15º elemento de un proyecto, pues de una propuesta, perdón, es la sostenibilidad y los aliados estratégicos. Hay que explicar al donante de alguna manera cómo vamos a hacer sostenible ese proyecto con el tiempo, tanto a nivel técnico como a nivel económico, ¿no? Si tengo una buena metodología muy rigurosa de herramientas de monitoreo y evaluación, pues posiblemente me va a ayudar a que el proyecto se esté evaluando y supervisando de manera mensual y se consiga alcanzar los resultados después de un año de intervención y la meta después de 3 años, ¿no? Una implementación o un cronograma anual, ¿no? Si tenemos un cronograma anual o un plan de implementación que me facilita a mí ir monitoreando los avances del proyecto. Tercero, si tengo aliados estratégicos para la habilidad del programa a mediano y largo plazo. Si yo trabajo con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Salud me da las pruebas de embarazos, ¿no? Por decir algo, ¿no? O me da algunas charlas en salud sexual reproductiva, y el Ministerio de Educación porque me presta las instalaciones para yo dar mis charlas en las escuelas, ¿no? Por dar un ejemplo. Pero también podemos tener aliados estratégicos que dan dinero, ¿no? Puedo tener contrapartidas de empresas, de cooperación internacional que están dando apoyo económico para implementar el proyecto. Los participantes se apropian del programa, existe organización comunitaria, es decir, yo estoy generando agentes de cambio, líderes comunitarios, jóvenes replicadores del programa en salud sexual reproductiva en las comunidades. También es otro tema de sostenibilidad porque la población genera capacidades, ¿no? Para poder seguir llevando a cabo un programa, aunque nosotros nos hayamos ido de las comunidades, ¿no? Si es sostenible, si genera fondos propios, si existe una proyección de crecimiento. En algunos casos hay organizaciones que tienen hasta un modelo de negocio o una unidad de negocio que les genera recursos propios y con esos recursos propios los destina al programa, digamos, en salud sexual reproductiva, ¿no? Para que tenga asegurado un presupuesto. También tiene que ver si tengo aliados estratégicos, si tengo contratos o alianzas o convenios con ciertas instituciones, si he recibido premios, si trabajo en red con otros actores claves y en algunos casos hay organizaciones que cobran hasta una cuota de recuperación o una cuota mínima y que esta cuota mínima permite por lo menos cubrir el presupuesto básico del proyecto para asegurar pues que el proyecto se siga implementando, ¿no? Digamos que esos son aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad del proyecto. Entonces al donante le va a interesar mucho que el proyecto no se mantenga solo con nuestro presupuesto. Sí es importante que tengamos un presupuesto, pero el donante quiere saber si hay otros aliados claves que le dan más viabilidad al proyecto, ¿no? El 16º componente tiene que ver con el personal del proyecto, es decir, qué personas están implementando el proyecto. Y yo aquí describo brevemente los puestos de las personas que liderarán la supervisión, implementación y evaluación del proyecto. Por ejemplo, la dirección de programas, el gerente de programas, el gerente del proyecto, ¿no? Los coordinadores del proyecto que están directamente en campo implementando el proyecto, ¿no? Poner los perfiles, es decir, los currículos profesionales de cada uno de ellos, posiblemente hasta hacer un organigrama del área de programas y cómo se vinculan otras áreas de la organización que sirven de apoyo. Por ejemplo, la dirección ejecutiva sirve de apoyo al proyecto porque la dirección ejecutiva se encarga de tener citas con donantes o aliados estratégicos, ¿no? El área financiera pues se encarga de supervisar la implementación efectiva del presupuesto del proyecto que ha dado el donante, ¿no? Entonces, digamos que hay otros, digamos, perfiles de puestos de otras áreas de la organización que de alguna manera van a influir en una buena implementación efectiva de un programa
o de un proyecto. Tenemos el cronograma de actividades que desglosa a detalle cómo vamos a ir llevando a cabo semana con semana la implementación de un programa o de un proyecto, ¿no? Y normalmente se conecta con el marco lógico, con la meta, los objetivos, las estrategias y actividades, cómo se van a ir llevando a cabo de manera mensual, quiénes van a ser los responsables y un cronograma de gastos. Aquí pusimos un ejemplo, ¿no? Digamos, tenemos un objetivo específico, tenemos una estrategia del objetivo específico y tenemos a las actividades. La actividad 111, tengo resultados esperados, pero también tengo el presupuesto. ¿Cuánto dinero voy yo a utilizar, ¿no? Para llevar a cabo durante el mes de enero la actividad 111? ¿Cuánto voy a utilizar en el mes de febrero para llevar a cabo esa misma actividad? Y así lo voy yo desglosando de manera mensual el presupuesto de una sola actividad. Hay donantes que son tan meticulosos que buscan que desglosemos por actividad el presupuesto o la donación que ellos nos van a dar. Y de hecho, para esto nos dan su propio formato, ¿no? Para ir llenando un formato del presupuesto o del cronograma de actividades, donde cada actividad pues tiene un monto en específico que se va a ir ejecutando. De esta manera, al donante le va a ser más fácil ir monitoreando cómo estamos ejerciendo el presupuesto del proyecto y también le va a servir al área financiero contable de la organización, pues conocer cómo vamos administrando el presupuesto del proyecto de una manera mucho más detallada, ¿no? Relacionado al cronograma, pues viene el presupuesto del proyecto, que normalmente lo que nosotros sugerimos es cuando se presenta un proyecto a un donante, se presente con una proyección a 3 años del presupuesto y con contrapartidas de aliados claves, ¿no? Porque lo ideal sería que el donante nos financie el proyecto por lo menos a 3 años, ¿no? Y que no nos esté financiando anualmente. Para que esto suceda, yo tengo que tener citas con potenciales donantes y aliados para que el donante me invite a presentar una propuesta. Porque si solamente me enfoco en convocatorias, las convocatorias normalmente son anuales, ¿no? Hay convocatorias que son multianuales, pero la mayoría son anuales y solamente me financian un año de un proyecto. Esta visión cortoplacista que tienen las convocatorias se queda muy corta a asegurar todo el presupuesto de un proyecto más a mediano o largo plazo. Por lo tanto, yo no es que deje de participar en convocatorias, sino que simultáneamente tengo que hacer citas con potenciales donantes que no abren convocatorias, porque no todos los donantes abren convocatorias, para presentarle mi proyecto, mi nota conceptual del proyecto, y que luego que me invite a presentar una propuesta, yo ya puedo presentarle a ese donante una propuesta multianual de varios años, ¿no? Este es un ejemplo más bien como de una nota conceptual de, digamos, la proyección de un programa, ¿no? Tengo yo los rubros, que son los diferentes rubros del proyecto, como salarios, insumos médicos, equipo médico, gastos administrativos, operativos, difusión del programa, porque algunas veces el donante nos pide comunicar y dar a conocer, le da visibilidad y posicionar ese programa o ese proyecto, y en algunos casos voluntariado, ¿no? Yo soy una organización que me llamo Child Fund, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Y yo estoy definiendo aquí los rubros, ¿no? Que de alguna manera que yo voy a cubrir con mi presupuesto. Esto le asegura al donante que yo como institución estoy cubriendo o asegurando un presupuesto. Pero tengo también apoyo, lo puse aquí de color azul, la columna azul, tiene que ver con el donante, que es la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, a la cual yo le presento la propuesta. Pues yo le estoy pidiendo $100,000 en insumos médicos, 25,000 en equipo médico, $10,000 en gastos operativos y 50,000 para traer voluntarios. En total, le estoy pidiendo $185,000 en la propuesta al donante. Pero yo tengo ya asegurados 250,000 de mi presupuesto. Eso le va a dar mucha confianza al donante. Y también tengo una contrapartida, un aliado, el Ministerio de Salud, que está aportando posiblemente en especie insumos médicos y equipo médico y da una contrapartida de $75,000. Si yo sumo todos los subtotales, obtengo que este proyecto durante un año va a tener un costo de $510,000, ¿no? En el 2023. Pero yo quiero que el donante me dé para 2 años más, ¿no? Que me dé para 3 años, del 23 al 25. Por lo tanto, yo hago una proyección aumentando el 10% como inflación, ¿no? Al costo total del proyecto. Entonces, si lo aumento el 10% para el 24, el proyecto me va a costar $561,000
y si le aumento otro 10% para el 25, me aumenta a 617,100. En total, pues mi proyecto para 3 años va a tener un costo de $1,688,100, ¿no? Y obviamente este solamente es un ejemplo, ¿no? Pero hay que desglosarlo con más detalle. Aquí lo que les quería presentar a ustedes es que tenemos que hacer una proyección por lo menos a 3 años para poder asegurar que ese programa se mantenga con el tiempo y que podamos alcanzar la meta, ¿no? Para alcanzar la meta, una donación anual no va a ser suficiente. Tenemos que tener asegurar el presupuesto por lo menos en 3 años, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 18 elementos que integran o son componentes claves de un proyecto o un programa, y que esto, si tengo bien estructurado el proyecto con esos 18 elementos, va a ser mucho más fácil que yo redacte una propuesta y una nota conceptual, ¿no? No sé si hay preguntas, comentarios con este tema, algunas dudas técnicas, que es un tema demasiado técnico. Yo quería esta sesión hablar de los 18 elementos porque en la siguiente sesión sí vamos a hacer ya ejercicios prácticos, ¿no? ¿Alguna duda, comentarios? Yo tengo otra pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿existe como un balance, digamos, entre comillas, ideal sobre qué cantidad de indicadores cualitativos y cuantitativos sería prudente colocar? Porque tenemos la tendencia a colocar más cuantitativos porque son más fáciles de evidenciar, ¿cierto? Exacto. Y que los cualitativos podrían estar más relacionados con la percepción del formulador o de la institución que ejecuta, o que pueden ser más adaptables, pero no sé si hay algún momento en el que podemos decir, bueno, puede ser, o en dependencia del proyecto. Sí, yo creo que sí tenemos, para una propuesta es muy bueno poner máximo 10 indicadores claves cuantitativos y 10 indicadores claves cualitativos, es decir, 20 indicadores en total, 10 cuantitativos, 10 cualitativos como máximo, porque al final es una propuesta y la propuesta para el donante le tiene que quedar claro cuáles son los indicadores claves del proyecto, ¿no? Y cómo esos indicadores se relacionan con las actividades, los objetivos y las estrategias para alcanzar la meta, ¿no? Entonces yo diría que recomendable unos 10 como máximo, 10 cuantitativos, 10 cualitativos, es más que suficiente para que al donante le quede claro, digamos, cómo vamos a estar supervisando, monitoreando la implementación del proyecto. Y ya en sí, en el proyecto en sí posiblemente existan más indicadores, ¿no? Pero como es una propuesta, con 10 es más que suficiente, ¿no? De cada uno. Sí, creo que Reina tenía levantada la mano. Sí, muy buen día, Alejandro. Buenos Bueno, días, Reina. tres temitas. Uno, me llama muchísimo la atención y me agrada que estés usando en toda tu presentación la palabra participantes en lugar de beneficiarios. Y tuvimos toda una discusión la semana pasada referente a este tema, y me gustaría conocer tu opinión respecto al cambio entre beneficiarios y participantes. Ese es el tema número uno. El tema número dos, me gustaría consultarte sobre las evaluaciones de medio término en los proyectos que tienen, digamos, un ciclo de vida de 2 años, 3 años. ¿Cuáles son tus consideraciones y recomendaciones sobre este tema? Y pedirte si puedes profundizar un poquito más en el tema de la sostenibilidad, que tradicionalmente cuando ejecutábamos proyectos lo dejábamos como para el último año de ejecución del proyecto, pensar en cómo ese proyecto iba a ser sostenible, cómo íbamos a encontrar un socio al que legarle esto dentro de la comunidad, y que ahora la nueva tendencia es que las estrategias de sostenibilidad tienen que venir dadas desde el diseño mismo de la propuesta. Así es, sin duda. Gracias. No, a ti, Reina. Muy bien, con el tema de participantes. Digamos que es una tendencia, ¿no? Y se utiliza la palabra participantes de los programas, porque al final, o en algunos casos hasta se llaman socios de los programas, ¿no? Pero de alguna manera los participantes tiene que ver con un tema de empoderamiento, ¿no? De generar capacidades instaladas, de generar habilidades en los participantes para que ellos sean los líderes de desarrollo en sus comunidades, que sean agentes de cambio, líderes comunitarios, replicadores, ¿no? Que generen cambio en las comunidades
y no necesariamente en los empleados del proyecto. Y la palabra de participantes tiene que ver también con un tema de cero asistencialismo, ¿no? Porque beneficiarios suena mucho a asistencialismo. Yo los estoy beneficiando, los estoy transformando, les estoy cambiando su vida, cuando las mismas personas son responsables de su propio desarrollo, ¿no? Entonces, se está cambiando, digamos, la nueva tendencia es ya no utilizar beneficiarios, ¿no? Sino participantes de los programas, porque finalmente la palabra participantes habla que las personas tienen un compromiso genuino y responsabilidad que si participan en el programa es para generar desarrollo en sus vidas y en sus comunidades y tienen ese compromiso de estar ahí, de participar, de asistir, de finalizar todo un proceso formativo, ¿no? Entonces, a eso se refiere la palabra de participación. Respecto al otro tema de los reportes de medio y fin de año, lo voy a tocar en la siguiente sesión, Reina. Vamos a tocar el tema de una estructura de cómo armar un reporte de medio y de fin de año, que aunque el donante no lo solicite, nosotros tenemos que tener esa buena práctica institucional de entregar reportes de medio año y de fin de año al donante. Aunque la mayoría de donantes, sobre todo de convocatorias, me van a dar un formato, ¿no? Para entregar el reporte de medio año y de fin de año que yo tengo que completar. Pero lo tocamos en la siguiente sesión, Reina. Y el siguiente tema, con el tema de sostenibilidad, importantísimo lo que tú comentas, desde el inicio de un proyecto, ¿no? Digamos, tienen que haber estrategias de que le den sostenibilidad técnica y financiera o económica a un proyecto, ¿no? Un proyecto no puede implementarse de manera aislada, solamente nosotros con nuestro propio presupuesto, sin aliados claves, sin trabajar en red, sin integrar a instituciones públicas, sin integrar a la empresa privada, solamente yo, ¿no? Posiblemente ese proyecto no sea muy atractivo para un cooperante internacional, no va a ser muy atractivo, porque lo que está diciendo que ese proyecto puede ser muy débil, puede ser muy frágil, porque cuando la institución entra en alguna crisis, ¿no? Económica o de recurso humano, el proyecto se puede caer, porque no hay otras columnas que le den de alguna manera viabilidad y fortaleza al proyecto para los próximos años. Por lo tanto, sí, definitivamente las estrategias de sostenibilidad son claves en cualquier proyecto, se tienen que mencionar en las propuestas, porque eso le va a asegurar al donante que el proyecto no se implementa solo, que hay otros actores claves que le dan esa viabilidad, ¿no? No sé si con esto respondo a tus preguntas, Reina. Aquí nos comenta Reina, totalmente de acuerdo, tenemos que cambiar la forma en la que nos referimos a las personas que participan en los proyectos. Así es. Muy bien. No sé si hay más comentarios, preguntas, dudas. Yo me quiero pasar aquí a que hagamos un checklist. La tarea que vamos a dejar es que ustedes escojan un proyecto, un programa de su organización y hagan este checklist. Verifiquen con el área de programas si el proyecto del programa tiene estos 18 elementos. Si tiene la mayoría de estos elementos, posiblemente es un programa que está bien metodológica, bien estructurado. Por lo tanto, cuando yo elabore la propuesta, pues de alguna manera va a tener mayores posibilidades de que esa propuesta sea ganada. Entonces, la tarea es que hagamos este checklist. Yo les dejé aquí un cuadrito para que ustedes vayan poniendo si sí o no tienen estas buenas prácticas y comentarios, ¿no? Porque posiblemente en algunos casos sí lo hagamos, pero no de manera muy frecuente, o se hizo una vez y se dejó de hacer, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que ustedes se sienten con el área de programas, le pidan una cita de media hora y se haga este análisis, ¿no? Para saber cómo estamos metodológicamente. La segunda tarea o el segundo ejercicio es hacer un checklist de una nota conceptual. Las notas conceptuales, como sabemos, es un resumen de un proyecto que yo le presento a un donante cuando tengo una cita, ¿no? Si yo me reúno con USAID, con AECID, pues posiblemente me va a pedir la nota conceptual. La nota conceptual normalmente no tiene una extensión más de 5 páginas, ¿no? Donde yo puedo tener una introducción institucional, describo brevemente el proyecto del programa para el cual quiero recaudar fondos, la población meta, la ubicación geográfica. Aquí voy a describir mi teoría del cambio, ¿no? La meta y los objetivos del proyecto, la metodología sobre todo las principales estrategias del proyecto, los principales indicadores de monitoreo y evaluación, tanto cuantitativos como cualitativos, los principales resultados alcanzados en los últimos años y los esperados o proyectados para los próximos años, relacionados a mi teoría del cambio,
la sostenibilidad, los actores claves que mencionaba Reina, ¿no? Y el presupuesto del proyecto. Esto se resume, o sea, se sintetiza en unas 5 páginas, ¿no? Y es lo que se le entrega a un donante para que el donante lo lea y luego me invite a presentar una propuesta. Esto funciona muy bien para donantes que no abren convocatorias, ¿no? Luego tenemos otro checklist. Entonces, si ustedes ya tienen una nota conceptual, es bueno hacer este checklist. Si aún no se tiene una nota conceptual, es muy importante tomar en cuenta estos elementos para armar la nota conceptual. Digamos que estos elementos ya están incluidos en el proyecto, en los 18 elementos del proyecto, simplemente se resumen, ¿no? Luego podemos hacer un checklist, que será el tercer ejercicio, de una propuesta real que se ganó o fue rechazada, ¿no? Entonces, si es una propuesta que se ganó, hacemos el checklist para ver si tiene estos 15 elementos. Seguro se ganó porque incluye la mayoría de estos elementos. Si la propuesta fue rechazada, vale mucho la pena hacer este ejercicio para aprender, identificar o reconocer qué faltó. ¿Cuáles de estos 15 elementos faltó una propuesta para que sea exitosa, para que el donante cree en nuestro proyecto y haya querido financiarla, ¿no? Entonces aquí tenemos elementos claves que ya vimos anteriormente, como la introducción institucional, nuestras áreas de intervención, ¿no? ¿Qué otros programas llevamos a cabo en la institución? Nuestra teoría del cambio, ¿no? Que tiene que ver con la justificación del problema, descripción del programa, o sea, programa estrella que yo quiero llevar a cabo, ¿no? La población meta, la ubicación geográfica, las metas y objetivos del programa, su metodología, sobre todo sus principales estrategias, y aquí yo entro a desglosar sus actividades, indicadores de monitoreo y evaluación, que es lo que mencionábamos, que tienen que ser máximo 10 indicadores de cuantitativos, 10 indicadores cualitativos, para no atiborrar o confundir al donante con tantos indicadores, ¿no? En la evaluación, si vamos a utilizar una sistematización de experiencias y aprendizajes, que sería lo ideal, ¿no? Los resultados esperados que se conectan con la teoría del cambio que yo quiero alcanzar al final del año, la sostenibilidad del proyecto, los aliados claves, el personal que lo va a llevar a cabo, el cronograma de actividades y el presupuesto del programa o del proyecto. Digamos que estos 15 elementos van a asegurar que una propuesta tenga mayor éxito de ser ganada. Entonces, las actividades que vamos a dejar es simplemente, son 3. Checklist de un proyecto, eso idealmente hacerlo con el área de programas. Checklist de una nota conceptual, si es caso ya la tenemos, si no es importante empezar a pensar en hacer una nota conceptual de cada uno de los programas o proyectos y un checklist de una propuesta que se ganó o fue rechazada, ¿no? Entonces, ¿queda claro las actividades? ¿Alguna duda? Haciendo este checklist va a ser más fácil que en la siguiente sesión trabajemos las metas, los objetivos, las estrategias, actividades del proyecto. Pero eso no sé si queda alguna pregunta, alguna duda. Tenemos en el chat, Ujú. perdón, que dice adelante. muchas gracias por este taller que es tan importante. Habemos organizaciones, en especial la mía, que nos dan los lineamientos y me parece interesante esta nueva visión. Excelente. Y ¿saben qué? Es muy importante, muchas organizaciones lo que hacen es un manual de programas. El manual de programas es un documento vivo que guía todo el proceso de diseño, monitoreo y evaluación de un proyecto. El manual de programas incluye estos 18 elementos y va a guiar a todo el staff de programas a que estandarice los procesos, de diseño, monitoreo y evaluación de cualquier proyecto. Entonces vale mucho la pena también de alguna manera sensibilizar al área de programas que cree su propio manual, para que cualquier persona nueva que entre al área de programas sepa cuál es la estructura metodológica de cualquier programa o de cualquier proyecto que se lleve a cabo en la organización. Y al área de movilización de recursos o recaudación de fondos, le va a quedar muy claro esa estructura metodológica gracias al manual y eso va a facilitar también la redacción de propuestas, ¿no? Porque ya hay una estructura institucionalizada, formalizada en la organización de cómo que se estructura cualquier programa o proyecto. Es importante también tomar en cuenta el manual de programas. Se nos pregunta aquí Jocelyn si esto nos lo presentarían. Sí, la siguiente sesión, la primera media hora,
o los primeros 20 minutos es para que ustedes presenten su ejercicio o hagan comentarios sobre el ejercicio. La idea es que intercambiemos experiencias sobre este checklist, ¿no? ¿Qué identificaron que tienen fuerte? ¿Qué identificaron que tienen débil en la organización? ¿Qué identificaron que no están haciendo y que deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, sí, no es que me lo tienen que enviar a mí por correo y que yo lo voy a revisar de manera personal, sino que en la siguiente sesión, quien quiera compartir este análisis nos va a ayudar a hacer, pues, digamos, a profundizar más sobre el tema, ¿no? Muy bien. Lidia dice, sería interesante para un futuro tener una jornada sobre manual de programas. Así es, sí, el manual de programas es mucho más amplio, ¿no? Como este es un taller cortito, como para identificar esos elementos claves de una propuesta, pues no vamos a poder profundizar porque no alcanzamos, pero ese es un tema que se puede trabajar más adelante, ¿no? Entonces, bueno, si no hay dudas, comentarios, aquí están poniendo en el chat que por favor un recordatorio, deben registrarse en el siguiente enlace para participar en la segunda sesión de este taller, que es el 18 de julio a las 9 de la mañana para que reserven sus espacios. Y bueno. Así es. Así es, Alejandro, muchas gracias. De verdad que estas 2 horas han sido de bastante provecho con todos los temas vistos, estos 18 elementos claves, ¿verdad? Para nuestros proyectos. Creo que va a ser una buena práctica para todos los que estamos aquí presentes en este taller, poder hacer nuestro checklist. Y pues, como ya pusieron en el chat, recordándoles que nuestra siguiente sesión es el martes 18 de julio, en el mismo horario de 9 a 11 de la mañana. Nosotros vamos a estar enviando a sus correos electrónicos la presentación y también nos dijo Ivana, nos compartirían los ejercicios que de igual manera los vamos a estar enviando y asimismo vamos a compartir el enlace que en este chat nos ha estado compartiendo Gabriela. Les agradecemos mucho. Les pedimos que puedan abrir su cámara para poder hacer una primera fotografía grupal. Ya nos indica para poderle sonreír a la cámara. Lucía. Bueno, lo hacemos desde aquí. ¿Ahora? ¿Me escuchan? ¿Ahora? Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, disculpen. Bueno, todos sonríen, por favor, no dejen de sonreír. Voy a hacer una primera toma. Ok. No, sigan sonriendo. Voy a hacer una segunda. Ok, otra. Ok, una más. Ok. Se nos va a congelar la sonrisa aquí. Listo. Ya, gracias. Okay. Gracias, Lucía. Gracias. Alejandro, nuevamente muy agradecidos por estas 2 horas de taller que nos ha brindado. Les invitamos nuevamente a que se puedan conectar el 18 de julio y cualquier consulta o duda que tengan, estamos a la orden y pues que tengan todos una feliz tarde. Gracias. Igualmente, muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias. Nos vemos en 2 semanas. Hasta luego. Feliz tarde.